Sin lugar a dudas hay muchos temas más que podríamos haber abarcado, pero sin duda yo creo que hasta ahora hemos tocado lo más contingente respecto a nuestras carencias, necesidades y lo que necesitamos nosotros no tan solo aprender sino practicar. Y bueno, hoy es nuestra última semana, nuestra semana número 15. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y simplemente hoy vamos a hablar no de un resumen de lo que hemos visto, porque si usted quiere un resumen, ahí en la red, en YouTube, tiene las 14 semanas que usted puede ahí estudiarlas y puede escucharlas y volverlas a escuchar. Hoy vamos a hablar cómo entender esto de las finanzas sanas, cómo vivir las finanzas sanas. Bueno, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Dice, a fin o con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la capacidad de hacer buenas obras o de vivir en buenas obras o de vivir para Dios viene de la mano del conocer la Escritura. Ahora, la Biblia dice toda la Escritura, no parte de la Escritura, no solo lo que nos gusta o con lo que estamos de acuerdo. Todos los versículos. Hay personas que solo toman los versículos que encajan con su manera de pensar o su modo de creer. La Biblia dice toda la Escritura. Y siendo honestos con nosotros mismos, muchos consideramos, y la iglesia en general hoy considera, que la sabiduría de Dios es correcta en algunas áreas. Y yo he visto hermanos que tienen una actitud de ver como que la palabra de Dios es, o hay áreas de la palabra de Dios que están pasadas de moda o son irrelevantes. Las personas solo toman lo que consideran justo a sus ojos y lo que consideramos no correcto a nuestros ojos lo dejamos. Muchas personas consideran parte de la palabra de Dios como anticuado o incluso muchos como atemporal. Y es increíble cómo la Biblia, y hemos visto durante 15 semanas, y yo les puedo asegurar que podríamos haber estado todo el año hablando del dinero, la administración y el uso con sabiduría. Porque a la larga, si no entendemos esto, si no entendemos que es una prioridad en el corazón del cristiano morir a nuestra ideología respecto a las finanzas, cómo venimos del mundo y cómo llegamos a los pies de Cristo, estamos cometiendo un grave error. Perdón, pero es difícil hoy encontrar hermanos que admitan que tienen un problema financiero. Es más, hoy muchos cristianos no entienden ni siquiera lo que tienen que hacer. La Biblia nos llama a atender la palabra de Dios, a ordenarnos financieramente para que en verdad seamos parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros y recibamos lo que Dios nos quiere dar. La traba para crecer en la vida cristiana, ¿sabes quién es? Nosotros. No es Dios. Dios está dispuesto a que maduremos, crezcamos, seamos bendecidos y prosperados, y etcétera, etcétera. Pero la traba para eso somos nosotros. Es por esto que actualmente muchos cristianos solo hacen lo que quieren y no lo que deben hacer. En las iglesias hoy les gusta más oír temas históricos o algunos controversiales respecto a doctrina, a los dones, etcétera. Se les hace mucho más interesante porque cuando hablamos de sana doctrina, y si usted entiende lo que es la sana doctrina, nos llama a Dios a pararnos frente a su palabra para Él ponernos en orden. Y esto no es grato. Causa molestia, sin duda. Perdón, la sana doctrina causa molestia. Por eso si tú consideras que quieres escuchar sana doctrina, que anhelas que Dios te ministre bajo sana doctrina, te va a incomodar.
te va a incomodar. Hay situaciones que pueden verse correctas a nuestros ojos, pero sin duda pueden estar totalmente separadas de Dios. Hay un texto que a mí me impacta mucho, está en Proverbios 14:12. Búsquelo. Proverbios 14:12. Y yo, ¿por qué hago el énfasis de toda la escritura? Porque es importante que respecto a esta área, que este tema es el que estamos hablando, de finanzas sanas, entendamos que esto también es parte de la vida cristiana. No está exento de la vida cristiana, es parte de la vida cristiana. Por eso Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, ¿de qué dice? De muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos cristianos solo aplicamos esto en el evangelismo personal. Y ahí hablamos a los del mundo, ¿no? Porque así consideramos. Hay camino, el camino que tú estás viviendo es un camino de muerte, pero ¿cuántos cristianos consideramos bajo la sabiduría de Dios que el camino en el que caminamos, las decisiones que tomamos, la manera en cómo vemos el evangelio es el camino correcto? Mira, hay patrones, conductas, acciones que son aparentemente buenas, que están llenas de buenas intenciones, pero carecen de vida en sí mismas. Muchos cristianos viven con conceptos, suposiciones, opiniones, cualidades, formas de razonar, patrones de pensamiento que parecen buenos y correctos, pero no lo son. Hay camino que al hombre le parece bueno, derecho. Muchos cristianos tienen patrones y comportamientos dentro de la iglesia que están en oposición al evangelio, pero ellos consideran que su camino es derecho. Ahí es donde se cumple el proverbio: hay camino que al hombre le parece como derecho. Dios nos dio el manual de instrucciones para la vida que nos sirve para no desviarnos, para no irnos contra Dios. Es por eso que cada cristiano debe de entender que el razonamiento humano no es considerable en la sabiduría de Dios, como lo que mi esposa exhortaba recién. La sabiduría de Dios no es yo simplemente comer o alimentarme de la palabra, sino que es un razonamiento en la palabra de Dios. Es morir a mis ideologías y creer y vivir lo que la palabra de Dios dice. Y para eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra mente y bajarla a nuestro corazón. Porque no es tan solo entender lo que la Biblia dice, sino que es creer lo que la Biblia dice. Es por eso que el tema de las finanzas resulta tan controversial. Porque a través de la palabra desnuda nuestro corazón, saca a la luz nuestras intenciones, nuestras malas prácticas, nuestra indiferencia y nuestra incredulidad. Y es increíble ver que el tema de las finanzas es uno de los que causa más controversia en la iglesia. Es el que genera más descontento en la iglesia y provoca comentarios e indiferencia. Las finanzas sanas. Es increíble cómo muchos actúan como si les estuvieran haciendo daño. ¿Se vieran ustedes de aquí? Hay semanas donde yo he hablado de finanzas y es como que les estuviera yo metiendo un fierro caliente por las uñas. Así, miren, así. Oh. Es increíble. Y esto es porque bíblicamente el inicio del orden en las finanzas comienza, y voy a ser reiterativo para muchos con esto, dando para la obra de Dios. Pero esto es la piedra del tope para los cristianos hoy. Porque muchos se basan en que vienen de ideologías consumistas respecto al evangelio. Las llamadas iglesias de la prosperidad. Entonces se van al otro extremo, de no querer oír nunca más respecto al tema. Pero estamos equivocados. Las finanzas sanas significa, aunque yo esté muy dañado, y yo participé en una iglesia de la prosperidad. Sí, les conté una vez, ¿no? Que estuve a punto ahí de dar, ahí estaba con mi argolla ahí. Estaba pidiendo todo el oro que trajeran los hermanos y ahí estaba yo: Señor, para tu obra, ahí dudando. Yo también fui dañado, usurpado, pero ¿por qué voy a dejar de hablar lo que la palabra de Dios dice? Por eso hablaba al principio, toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque hayan temas que a ti no te gusten oír, mira, te digo algo, van a ser para tu edificación. Es por eso que la piedra del tope para los cristianos hoy es dar para la obra de Dios. Muchos consideran cristianos, estoy hablando de cristianos, ordenar el resto de las finanzas y ponerlas a los pies de Cristo, excluyendo a la iglesia. ¿Así se considera hoy?
Esta es nuestra semana número 15. Y en esta serie hemos visto cómo Dios es un gran Dios generoso, quien creó todo lo mostrado, y cómo vemos su increíble generosidad que demanda de sus hijos esa misma generosidad en cada área de nuestra vida. Hablamos que incluso Dios nos llama a mirar lo que hacemos y damos para la obra de Dios como una bendición, verlo en verdad como una oportunidad de Dios y asimismo como una siembra. Incluso Dios nos habla en el cielo. Hablamos del ahorro bíblico, la necesidad de comprender de que fui llamado en medio del déficit a vivir en contentamiento, comprender que la productividad en Dios es vista de manera diferente, que yo no tengo que orar para que Dios me dé más para cubrir mis expectativas de vida, sino que Dios tiene que darme la sabiduría para en medio del déficit yo bajar mis expectativas de vida y entender que Dios está en control. Hablamos de que somos mayordomos y no dueños, que somos meros administradores de lo que Dios nos da y debemos de aprender a fijar nuestras prioridades y tener un genuino arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Sube al monte, trae madera y construye la casa del Señor. Estudiamos la necesidad del cristiano a alejarnos de la codicia, viviendo en contentamiento, y que para poder poner por obra todo esto necesitamos ser diligentes, prestos en obedecer. No simplemente oidores de la palabra, sino un término muy usado en la iglesia, sino hacedores de ella. Hablamos de las deudas, de cómo afrontarlas, cómo vivir bíblicamente al respecto y qué tenemos deberes financieros los que debemos poner por obra. Por eso este texto me impresiona mucho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregunta: ¿cuándo un cristiano se da cuenta que va por un camino que lo conduce a la muerte? ¿Cuándo tú haces el análisis de que el camino por donde vas, estando en la iglesia, te lleva a la muerte? Solo hay dos maneras. Una, al final del camino. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Toda su vida, ¿cómo camina? Como los caballos, ¿no? ¿Se han visto que les ponen esas cosas ahí para que no se desvíen? Dice: pero su fin es camino de muerte. Entonces mucha gente al final del camino, un camino ciego toda su vida, nunca quiso ver, se encontrará no con la vida de Dios. Y es increíble ver como el mismo Jesús dijo que llegarán muchos, dice, a mi presencia y me dirán: Señor, Señor, mira, vengo por mi morada celestial. Como hay iglesias que les dicen: por tu corona, con perlitas ahí, con diamantes. Ay, ven, van a llegar muchos ahí: Señor, vengo por mi corona. Y el Señor les va a decir: oye, no te conozco. No te conozco. Pero si yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, predicamos, hicimos actividades, hicimos tanta cosa, Señor, para ti. El Señor que dice: no los conozco. Por eso al final del camino muchos ciegos, fíjate, que están en la iglesia, que dicen que ven, porque el camino que viven es recto a sus ojos, a su consideración personal, pero su fin es camino de muerte. Y la segunda opción que tenemos es por medio de la palabra de Dios, que nos permite ver. Pero aquí está el asunto: el problema de ver no es ver en sí mismo, es qué actitud tengo yo cuando veo. Sin arrepentimiento, aunque tú veas, tu vida no tiene sentido, ni siquiera en la iglesia. Por eso es impresionante cuando Jesús le habla a Nicodemo en Juan 3 y le dice: el que no naciere de nuevo, el que no tiene la genética de Dios, no nace del cielo, dice, no puede ver el reino, no puede entender, no puede comprender, discernir. Pero unos versículos más adelante Jesús le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Muchos hoy predican ideologías como sistemas hipercalvinistas que hablan de una salvación, hagas lo que hagas, vivas como vivas. Si fuera de ese modo, ¿por qué Jesús dijo que hay dos pautas? Una inicial: Dios abre tus ojos, te permite ver, pero ahora Dios demanda de nosotros una conducta de vida que sea acorde a nuestra vista.
Por eso hay personas que están en iglesias de falsas doctrinas, de ideologías heréticas, y se mantienen ahí. ¿Y cuál es su concepto? El camino que a ellos les parece recto. No, yo aquí me puso el Señor, hasta que el Señor me saque. Si Dios ya abrió tus ojos, ¿qué tienes que hacer? Así tenemos amigos en todos lados. Pero ¿cuál es el problema? Mira, Dios abre los ojos, pero ¿qué dice el texto? Hay camino que al hombre le parece ¿cómo? Derecho. Su consideración personal es que ellos están bien. ¿Qué haces ante eso? Yo tengo amigos así, gente que amo así, que son necios, duros de cabeza, no ven. Pero ellos ¿qué dicen y qué creen? Que ven. Por eso que la palabra de Dios no va tan solo con el hecho de oír, sino con la actitud o la respuesta a la palabra de Dios, que es el arrepentimiento. Y aquí está la clave, no es tan solo oírla, no es tan solo conocerla, no es tan solo creer en ella, sino que es vivirla. Cambio mi camino, que incluso a mis ojos me parece recto, pero por medio de la palabra de Dios me doy cuenta que el final de ese camino es la muerte. Cuando lo ves de ese modo, a mí me dan ganas de ir a iglesias que conozco y sacar algunos ahí de los cabellos. Sale de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Pero ¿sabes lo que van a hacer? Como la historia del cerdito, ya se las he contado muchas veces, ¿no? Vas a sacar al cerdito, lo vas a bañar, le vas a poner su corbatita, ¿no? Su moñito, perfumar, le vas a lavar los dientes, lo vas a traer con una correíta en la iglesia y ahí va a estar, pero apenas lo sueltes, ¿dónde se va a ir? Al lodo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Vamos al Salmo 1. Y quiero que veamos cómo este texto nos va a llevar a una enseñanza de Jesús. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros ya hemos estudiado al respecto, ¿no? Y sabemos que sin lugar a dudas el Salmo 1 no es una condición para los hombres actuales, no. El Salmo 1 habla ¿de quién? De Jesús. El Salmo 1 está hablando de Jesucristo, porque ¿quién puede llegar a ese nivel? ¿Quién no ha estado en consejo de malos? ¿Quién no ha estado en camino de pecadores? ¿Quién no se ha sentado en silla de escarnecedores? ¿Quién medita en la ley de Jehová y ahí está su delicia y lo hace de día y de noche? ¿Quién es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera? Jesús. Jesús. Sin lugar a dudas, aquí habla de Jesús. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, siendo Cristo este árbol ejemplo, él mismo compara ahora al creyente con un árbol y nos da una enseñanza al respecto. Mateo 7:15, búsquelo por favor. Y el subtítulo de este capítulo dice: por sus frutos los conoceréis. Fíjense lo que dice Jesús, dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús escribe que por el fruto, por sus conductas, su manera de vivir el evangelio, no tan solo lo que dicen, sino realmente cómo viven, podremos saber quiénes son. Es fácil creer que alguien es cristiano por lo que dice. Fácil. Fácil. Anda a pararte al Paseo Humada ahí. Yo una vez les contaba que estaban unos hermanos predicando. Y yo siempre me paro a escuchar a ver qué predican, ¿no? A ver si
si están bien o están mal, no por contrarrestar algo, sino para ver si da fruto su evangelismo. Y me paré ahí y había unos hermanos atrás, ¿no? Como cuidando a los que estaban predicando ahí. Y estaban ellos hablando y de repente se paran dos muchachos y empiezan a gritarles de cosas. Cállate, Canuto, la típica, ¿no? Cállate, aquí, acá. Y se dan vuelta estos hermanos con un odio y le dicen, una más, le dice, una más, y te voy a ir tengo celo santo, le dijo. Celo santo. Y después llega y el otro dice, a mí el fuego del Señor, la ira del Señor me consume. Hablaban así frases bien evangélicas, ¿no? No, dijo, si yo fuera lo que era antes, yo ya le hubiera cortado la cabeza a ese. Ya ándate antes que te saquemos la mugre, le decían. Pero estaban bien acorbatados, con su tremenda Biblia, ¿no? Y confirmaban la predicación. Amén. Aunque ni escuchaban lo que decía el hermano allá, decían amén. ¿A qué quiero llegar? Hoy vivimos en medio de una sociedad evangélica aparentemente correcta. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice, nos permitiría a nosotros poner cuidado en medio de la sociedad evangélica en la que vivimos. Por sus frutos los conoceréis. 17. Ponga atención. Así todo buen árbol, ¿qué dice? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, dice, da frutos como malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Podríamos decir entonces, yo tomando este ejemplo, ¿no? Podríamos decir que toda persona sentada en una iglesia es un árbol. Todo cristiano es un árbol. Todo aquel que dice ser cristiano es un árbol. Porque la Biblia dice que hay árboles buenos y hay árboles como malos. Y nos da varias directrices el texto. Primero, dice que hay cristianos vestidos de ovejas, apariencia de tranquilidad, de calma. Yo siempre digo esto, no para que se ofendan, pero esta es una característica muy de lobos vestidos de ovejas. Hablan bajito, así como casi imperceptible. Pareciera que son buenos cristianos, dice la Biblia, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. O sea, su verdadera naturaleza los va a delatar tarde o temprano. Parecen, pero no son. Entonces, cuando está hablando de falsos profetas, porque así inicia el texto, no tan solo los evidentes, porque hay falsos profetas evidentes. Tú prende el internet y te vas a dar cuenta que hay miles, ¿no?, de evidentes falsos profetas, sino que está hablando de personas que hablan lo que Dios dice. Personas que anuncian algo, que hablan una doctrina. Ya sabemos que doctrina es enseñanza. Personas que hablan una palabra de Dios, incluso un consejo opuesto al evangelio. La palabra profeta en el hebreo es la palabra naví, que significa aquel que anuncia, un heraldo, quien habla en lugar de otro. No habla del futuro. No está hablando de los que pregonan o le dicen la vida a los demás. La palabra profeta en el Antiguo Testamento no está hablando de eso. Sin lugar a dudas, los profetas del Antiguo Testamento hablaron esta palabra profética que predecía lo que pasaría, pero es porque Dios así lo usó en ese tiempo, porque apuntaba al Mesías. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta es profetes, que quiere decir el que habla en lugar de otro, un heraldo, un mensajero. Entonces aquí está hablando en sentido amplio, todo aquel que habla en nombre de Dios, no siendo un mensaje de Dios, se vuelve un falso profeta. Entonces la Biblia está diciendo, todo aquel que te diga, mira, yo creo que el Señor, pero te dé un falso mensaje, la Biblia lo compara como un lobo en su naturaleza, vestido ¿de qué? De oveja. Yo conozco gente que ofende con suavidad. ¿Has conocido gente así? Que te ofende, te trata mal, pero con suavidad. No, es que tú tienes que, pero te están dando así duro, ofendiéndote así de frente, pero bien tranquilo te lo dicen. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta todo el consejo que hemos recibido. Mirad un análisis rápido.
¿Cuánta gente se ha acercado contigo diciéndote que te da un mensaje de Dios? ¿Y cuántas de estas personas, ese mensaje que te dan de Dios, no te hace cambiar, sino que tolera, avala tus conductas torcidas? Estás bien, hermano. Lo que hiciste está bien. ¿Está bien? A la luz de la palabra, cómo te comportas está bien, cómo hablaste está bien, cómo reaccionaste estás bien. Estás bien. Cuidado, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que lo hacen sin lugar a dudas porque Satanás los usa. Ellos no se dan ni cuenta. Pero ¿quién es capaz de aconsejar o hablar verdad desde su perspectiva, dejando de lado la palabra de Dios? Sin lugar a dudas se está llevando por un camino que al hombre le parece correcto, pero su final es ¿de qué? De muerte. Además hay que considerar que hay personas que hacen esto con una mala intención frontal. Hay gente que es mala en su corazón, porque consideran sus ideas, sus pensamientos, sus maquinaciones por sobre lo que la Biblia dice. Están dando un falso mensaje de parte de Dios. Falsos profetas. Un falso profeta no es tan solo el que puede agarrar un micrófono y decir cosas. Falso es el que te lleva a vivir en oposición al Evangelio. 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no sabemos a cuánta gente afectó ese árbol malo. Solo sabemos que el final de ese árbol, ¿cuál es? Cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Pero tú no sabes cuánto tiempo ese árbol estuvo dando mal fruto. Solo conocemos el final. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos. Pero su final, ¿qué es lo que es? De muerte. ¿Se entienden cómo vamos entrelazando esto? La segunda consideración, después de ver la primera, es el fruto. Y esto hay que revisarlo con cuidado, porque un árbol, y Jesús lo muestra de esta perspectiva, porque el árbol es algo de los que otros, o es algo de lo que otros participan, ¿no? Un árbol es fuente de alimento, un lugar de reposo, de descanso, es un lugar seguro, da firmeza para los que participan de este árbol. Lo que produce el árbol es cómo afecta a los que participan de él. Si una persona es un buen árbol, quienes participan de él serán personas nutridas, tendrán un buen alimento por el fruto del árbol, una sombra amplia porque un árbol que da buen fruto crece, tendrán protección y todo aquel que participe de ese árbol será bendecido. Asimismo, un árbol que da mal fruto, y esto es interesante, no está diciendo, pongan atención, que no da fruto. Está diciendo que el árbol malo, ¿qué fruto da? Mal fruto. Está diciendo que es malo el fruto. Entonces, esto habla de un árbol que probablemente tiene hojas, que da sombra, que da flores y da fruto, que incluso aparentemente a la vista es bueno. Lobos en su naturaleza vestidos ¿de qué? De ovejas. En su apariencia se ven buenos, pero al probarlo, y aquí es lo que Jesús está explicando, al probarlo se da cuenta que es un mal fruto. Y este mal fruto en el original está hablando de un fruto que enferma, que produce cólicos, dolores, aflicción. Que perjudica. Y esto une lo de los falsos, que tienen apariencia vestidos de ovejas, pero su naturaleza es de lobos rapaces. Lo mismo pasa con un árbol malo. ¿Cuándo sabes que un árbol es malo? A través de su fruto. Pero la Biblia demanda de nosotros no llegar a probar el fruto, sino discernir el fruto. Entonces un árbol que da mal fruto se convierte en un árbol perjudicial, y quien participe de lo que produce terminará en tierra difícil, viviendo bajo estrés, falta de productividad, egoísmo y otros productos derivados de la muerte espiritual.
Por eso el texto dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Falsos cristianos, falsos profetas, consejos torcidos, frutos opuestos al evangelio, camino que al hombre le parece recto. ¿Cómo Dios juzgará esto? ¿Qué nos dice la Biblia respecto al final de esto? Primera de Timoteo 5:24, búsquelo. Primera de Timoteo 5:24 nos habla al respecto. Dice Primera de Timoteo 5:24: los pecados de algunos, ponga atención, los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Estos son evidentes antes que ellos vengan, ¿a qué dice? A juicio. Mas a otros se les descubre, ¿cuándo dice? Después. Muchos que caminan caminos de perdición pueden engañar, es más, muchos serán arrastrados por las ideologías de algunos. Hay algunos que hasta el fin de sus días engañarán a otros, considerando que su camino es un camino derecho. Esto porque están convencidos a nivel personal que lo que dicen y lo que creen es correcto. Y hay otros que creen más en las personas que en la palabra de Dios. Por ejemplo, respecto a esto de hay camino que al hombre le parece derecho. Cuando ves un niño malcriado, ¿cómo te sientes? No es el tuyo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Hace lo que quiere, ¿verdad? Présteme los 5 minutos, hermano, dice esto. Pero hay alguien que no lo ve así. ¿Quiénes son? Los padres. Si mi hijo no es tan malo, pastor, se le va a pasar cuando tenga 15 ya. Se va a portar bien. Aquí hay dos problemas. Ellos creen que es exceso de amor, pero en verdad es falta de carácter. Y esa falta de carácter y ese aparente amor los tiene, mira, ciegos. Por eso lo que es verdaderamente bueno no siempre está claro para nuestro pensamiento natural, para nuestro razonamiento o sentidos. El problema radica en que las personas están más dispuestas a vivir un evangelio en sus propios razonamientos, sus propias ideas, sus propias conductas, lo que les conviene. Buscan a los consejeros que les convienen. Quien te haga alarde de lo bueno que haces es tu amigo. Muchos se unen en el mismo camino y se convierten en cristianos realmente cómodos. Y este problema radica en que las personas luego ya no ven, ya no escuchan, solo participan de un sistema en el cual están simplemente caminando, pero no avanzando. Porque el camino en el que están no es el camino de la salvación, no es la puerta estrecha por donde pasaron, o la puerta angosta, perdón, y el camino estrecho. Hebreos 5:11, búsquelo por favor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho, como dice, tardos para oír. Fíjate, tengo mucho que decirles, pero no me van a entender. ¿Pero por qué no me entienden? Si llevamos años aquí, llevamos años juntos, años escuchando la palabra, años enseñándoles, años llevas sentado ahí, has escuchado cientos de prédicas. Pero el problema no es el mensaje, el problema es que te has hecho tardo para oír.
Por eso no me entiendes ni te puedo explicar. Tengo mucho que explicarte, mucho que enseñarte, mucho que decirte, pero no lo vas a entender porque te has hecho tardo para oír. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de ¿cuánto dice? Tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, hay que explicarles los fundamentos de la vida cristiana. 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice el texto? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El fruto de estos hermanos mostraba que su corazón no se apegaba a la palabra de Dios. Todos asentaban con la cabeza. Hermano, hay que arrepentirnos. Amén, sí. Asentar. Como los perritos de taxi, sí los ha visto, ¿no? Ahí van. Por eso los taxistas se sienten cómodos con ellos, porque a todos le dicen que sí. Vamos a hablar aquí y ahí está el perrito. Sí. Su fruto mostraba que su corazón no se apegaba a la palabra de Dios. Todos se sentaban con la cabeza, ponían su mejor sonrisa. Todos miraban a nivel superficial su fruto. La respuesta de Dios a la palabra mostraba que no querían. Oiga esto, no querían vivir el evangelio que se les enseñaba. No querían. Isaías 5:20. Búsquelo, por favor. Y ese es un texto que hemos enseñado en algunas ocasiones respecto a lo que estamos viviendo a nivel social. Pero ponga atención. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios, mira, ¿en qué dice? En sus propios ojos. Y de los que son prudentes, ¿delante de quién? De sí mismos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. O sea, borrachos, ¿no? Gente que le gusta el mundo y la iglesia. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, por causa de esto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. ¿Como qué dice? Podredumbre. Fíjate, ¿qué va a ser de ellos? ¿Su qué? Su raíz. Por su fruto los conoceréis. Su raíz. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí nos da directrices respecto a los falsos, a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo son sus raíces inestables? Su flor es medio feucha, porque Dios no va a dejar que una persona sin Él, sin su gracia, sin su presencia, brille como alguien que sí lo hace, destaque como alguien que sí lo hace. Por eso la sana doctrina es incómoda. ¿Sabes por qué es incómoda? Porque nos corrige, porque nos dirige. Y este es el síntoma de la iglesia actual. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esto no es tan solo una sintomatología del mundo, esto también está en la iglesia. Está en la iglesia. Personas con actitudes tan carnales, pero el resto de la gente está tan falta de Dios y carentes de vivir la palabra que no las identifica. Consideramos actitudes carnales dentro de la iglesia como normales. Yo les soy honestos. Pero cuando alguien dice, no fui a la iglesia porque estaba cansado o estaba cansada, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Hablando, ¿en serio, en serio, en serio? ¿Creen que es una excusa? ¿Sabes lo que muestra eso? No que estás cansado, muestra la carencia de Dios. La carencia de Dios. ¿Quién puede estar cansado para servir a Dios? ¿Quién puede estar cansado para buscar de Dios? Y el que está cansado, a lo mejor ni a Dios tiene.
Cristianos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y ahí están los otros, ¿no? ¿Por qué no vino el dominguito, hermanito? Estaba cansadito, hermanita. Ay, qué bueno que descansó. Dios lo haya tenido ahí descansando, haya soñado con ángeles, hermanos. El otro es más ciego que el otro. El camino que al hombre le parece derecho y ahí se nota que van los dos en el mismo. Pero ¿cómo te sientes cuando tú dices, ay, estaba cansadito, pastor? Y dicen cansadito como para que uno lo entienda, ¿no? Con diminutivo. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre no venir a la iglesia por eso? Ay, el pastor, falto de amor. Hermano, prefiero que te enojes conmigo, pero te voy a decir la verdad. Enójate, me da lo mismo. Porque lo que te digo es con amor. ¿Tú crees que cuando venga el Señor, ay, los que están en la iglesia me los voy a llevar? Y hay algunos que dejé descansando hoy día también, tráigamelos a ellos. Imagínate. Por eso les digo, nosotros comparado con la iglesia primitiva, somos una iglesia nefasta. No le llegamos ni a la mugre del dedo gordo del pie. Una iglesia que se congregaba en catacumbas, que adoraban al Señor a un nivel tan bajo para que no los oyeran, pero no porque les gustaba cantar en mute, para que algunos entiendan, sino porque los perseguían y los mataban. Es más, estaban dispuestos a hacerlo, a dar su vida por el Evangelio. Y cuando los mataban, dice que el Imperio Romano ni siquiera les dio chance de enterrarlos en los cementerios públicos. ¿Qué hacían ellos? Enterraban a sus muertos en las mismas catacumbas donde ellos se congregaban. Daban la vida por el Evangelio. El circo romano, antorchas vivientes, muertos y comidos por perros salvajes, los ahogaban haciéndole alusión al bautismo. ¿Dónde les llegamos nosotros? ¿Y queremos la corona? ¿Quieres una morada? Hermano, cristianos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Personas sin amor de Dios. Personas sin el peso por los perdidos. Ojo, sin el peso por los perdidos, no por los carnales. Que hay algunos hermanos aquí, ay, y el hermano, hay gente carnal. El amor tenemos que tenerlos por nuestros hermanos, pero si ves que tu hermano es carnal, cae y peca, haz lo que se retracte. Si no, dice la Biblia, déjalo. Y la pasión tienes que tenerla ¿por quién? Por los perdidos. ¿Cuánto oras por tu familia que se va a ir al infierno? ¿Lo haces? ¿Lo has considerado? ¿En verdad es importante para ti? Hoy vemos a los carnales en la iglesia como pobres víctimas. Torcemos la palabra de Dios y hemos perdido el celo por la obra de Dios y por su palabra. Nos hemos vuelto tan ignorantes del Evangelio que no podemos distinguir entre la verdad y la mentira. A lo bueno lo llamamos malo y a lo malo bueno. Hay camino que al hombre le parece correcto. Tenemos actitudes carnales, ignoramos a las personas, nos ofendemos, pensamos mal, servimos odiando a otros, consideramos que quien se arrepintió es merecedor del infierno y nos olvidamos que tenemos personas en nuestras familias que sí se irán al infierno si no cambiamos. Iglesias llenas de cristianos con malas costumbres, envidiosos, cizañeros, calumniadores, chismosos, ofensivos, irrespetuosos, cristianos dominados por su carne. Lo ponen en evidencia en vez de someterse al Espíritu de Dios. En vez de menguar para que Dios crezca, ponen en evidencia y anteponen sus ideas carnales. Llamamos a lo malo bueno. Todo lo carnal en nosotros lo justificamos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro chisme, todo lo justificamos y lo vemos normal. Lo espiritual lo juzgamos con nuestro filtro espiritual y consideramos que quien es realmente espiritual, a muchos que realmente anhelan vivir la vida del Espíritu, lo consideran un extremista. Hermanos, si te aíslan por ser buen cristiano, dale gloria a Dios, es el paso. Los que queremos buscar a Dios, mira, nos menosprecian y nos aíslan. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto
con las finanzas sanas. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? Ahí les va, agárrense. Hoy vivimos en medio de una sociedad cristiana que menosprecia la palabra de Dios. Vivimos en medio de consejeros que abominan lo que Dios habla. Pero estos que abominan la palabra de Dios están en medio de la iglesia. Personas que manipulan a su antojo y además se abrazan fuertemente de sus ideas, que no descansan hasta imponer su idea en otro. Hay personas dentro de la iglesia que hasta que no vean que otro tiene la misma actitud que ellos, no descansan. Hay hombre o hay camino que al hombre le parece como derecho. Hoy cuando hablamos de finanzas sanas, para muchos es un tema incómodo y claro. Si tenemos un desorden en nuestra vida a nivel financiero y donde Dios nos da la oportunidad de ordenar nuestro camino, es aquí en la iglesia. Vendrán personas que pareciera que transitan por un camino recto, personas con sus ideas y pensamientos que consideran que son mejores que la palabra de Dios. Y ellos te van a enseñar y te van a guiar a obviar el mensaje. Escúchame, no tan solo este de finanzas sanas, sino todo. Van a hacer que tú no transites por el camino del verdadero evangelio, sino del falso evangelio. Muchos de estos cristianos hablan de la siguiente manera: tú toma tu parte. ¿Has escuchado eso? No, yo tomé mi parte en la prédica. ¿Quién dijo que el mensaje aquí se desmenuza? Yo aquí no vendo pizza. No, yo tomé mi parte, pastor. Si no es una parte, es todo. Es todo. Para nosotros que estudiamos y que Dios ha tratado años con nosotros al respecto, y para ti que escuchas a lo mejor esto por primera vez, no es una parte del mensaje. Dios no te trajo aquí para escuchar 5 minutos del mensaje y tomar apuntes solo de eso. Dios te trajo a ti por todo el mensaje. Porque si solo Dios te dejara tomar una parte, solo tomarías la que te gusta. Y los falsos hermanos hacen eso. Los falsos hermanos hablan de una parte, no de un todo. Satanás hizo lo mismo, queriendo tentar a Jesús con algunos textos fuera de contexto. A muchos durante estas 15 semanas les ha pegado un solo tema, aquel que se ha hablado mucho en la iglesia. Aunque ustedes no lo crean, sí me cuentan. Aquí tengo hermanos leales que sí, pastor, me están hablando de esto. Eso es lealtad. Hay algunos que les ha pegado el tema del diezmo. Les voy a decir algo. Todo aquel que hable respecto al diezmo en la iglesia, y voy a ser muy enfático, claro en eso, es porque no diezma. No da nada. ¿Quién va a menospreciar algo que practica? El que menosprecia ciertos temas es porque no lo hace. Por eso hablan en oposición, porque ellos no lo practican. Y generalmente pasa en las iglesias que el que no es parte de la obra de Dios respecto a dar, a diezmar, generalmente no participa ni da nada en la iglesia. Y claro que le va a molestar que hablen de dar a quien no da. Porque la palabra de Dios nos lleva a ser cristianos integrales y conocedores de lo que tenemos que hacer. Bíblicamente ya sabemos que el inicio de las finanzas sanas es dar para la obra de Dios. Por eso para muchos es estorbo. ¿Sabes por qué? No tan solo porque aman el dinero, sino porque no dan. No tienen ni el testimonio ni la integridad para reconocer que fallan. Y esto no lo hablo desde mi posición de pastor, lo digo desde mi posición de cristiano. Mi posición de cristiano, el dar para la obra de Dios es simplemente el inicio del orden financiero en mi vida, porque simplemente estoy poniendo lo que Dios me ha dado a sus pies. Mira, mi anhelo no es que lleguen más diezmos con una predicación, estás equivocado. ¿Sabes cuál es mi oración con mi esposa y la mía? Que Dios nos provea para tener gasolina para ir a verlos. Porque hay algunos de ustedes que me gasto como 20,000 en ir y volver, en gasolina, y les cobramos. Cuando los hemos discipulado les hemos cobrado. Cuando los convocamos a algo les cobramos. Pero sí la chimuchina habla, porque es un tema que les toca el corazón, porque no dan. Por eso entender que dar para la obra de Dios es simplemente poner lo que Dios me da a sus pies.
Es por eso que personalmente creo que es muy difícil que alguien que se congrega en una iglesia, que se considera nacido de nuevo, que participa activamente en un lugar, activamente en un lugar, no entienda o no considere dar para la obra de Dios. Personalmente creo que después de un tiempo, porque sí hay un trato inicial respecto a nuestras finanzas con Dios, hay un trato inicial sin duda. Pero personalmente creo que una persona que no está dispuesta a dar, a diezmar, a ofrendar, a aportar financieramente en una iglesia, de verdad yo no creo que pueda llegar a ser un buen cristiano. Porque hay algo que le ata. La Biblia dice, no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a quedarle mal al otro. Y el texto es claro, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Creo que alguien que llegó al Señor inicialmente tendrá esa lucha porque venimos de un mundo que anhela las riquezas. Pero en Cristo todo cambió y crecemos dependientes de Él. Y este proceso sin duda es inicial. Pero quien ha nacido de nuevo, quien ya lleva años en el Evangelio y cuestione los conceptos básicos del Evangelio, simplemente responde a lo que habla el escritor a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra tardos para oír significa que la respuesta a las verdades de Dios es nula. Escuchas, asientas con la cabeza, das like en la página, pero no cambias, no haces nada. Has oído cientos de sermones que te han hablado de todas las áreas de tu vida y solo tomas tu parte. Te olvidas de que deberías ser ya maestro. Y haciendo alusión a quien estudió, se sentó, fue aprendiz, practicó esa palabra, ahora tiene a través de la práctica, a través del uso, el valor moral y el respaldo espiritual para guiar a otros. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hablar lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, mira, ni siquiera de papilla, dice de leche. Y no de alimento sólido. O sea, hay muchos acá en la iglesia que tenemos que enseñarles otra vez las bases del Evangelio. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Es por eso que hay muchas ocasiones donde no podemos ni siquiera tratarnos como cristianos maduros. Porque tus palabras, tus conductas, la respuesta de tu vida a la palabra de Dios es nula. Te has hecho tardo para oír. Pero el pensamiento de muchos creyentes hoy es que vivimos en una zona de confort, cuando la verdad no tan solo estamos expuestos, sino que además no consideramos que seremos atacados constantemente para poder vivir la palabra de Dios. Respecto a nuestra administración, consideramos que estamos bien. No comprendemos que Dios no tan solo quiere proveer a nuestras necesidades y añadir a lo que Él ya nos ha dado, sino que no consideramos la palabra de Dios en ciertos asuntos y nos hemos hecho tardos para oír. No queremos vivir el Evangelio. Pero muchos se sienten tranquilos y seguros. Mira, el caso más claro, y que incluso lo tocamos en la primera o la segunda sesión de esta serie, fue Eva en el huerto del Edén. Ella lo tenía todo. Estaba en un ambiente perfecto, no le faltaba nada. La presencia de Dios estaba de continuo con ellos. Tenía un esposo que la amaba, un Dios que los cuidaba, que les protegía. Tenían absolutamente todo, eran perfectos, santos, pero así todo fue engañada. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en medio de una sociedad torcida y apartada de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Arrepentirnos. Esta fue mi primera palabra al principio de esta serie. Yo no les iba a dar técnicas para administrar, ni métodos. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Mira, tienes 15 semanas de este tema. 15 semanas. Y les voy a decir algo más personal. No te imaginas lo difícil, tardado y laborioso que es subir esos videos.
porque eso lo hago yo. ¿No te imaginas? Velos. Hazlo como los de Berea, compáralos con la palabra de Dios, estúdialos. Pero no tan solo eso, no tan solo asientas con la cabeza, así atesóralos en tu corazón. Y así tenemos muchas series. El tener finanzas sanas conlleva profundos cambios en mi manera de hacer las cosas. Pero si las hacemos, veremos la mano de Dios en todo lo que hacemos. Tendremos plena seguridad de que Dios está conmigo en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Por eso el arrepentimiento genuino es un cambio de dirección. Y lo que necesitamos como iglesia es un arrepentimiento urgente y genuino en nuestras finanzas, en nuestras conductas, en nuestra manera de cómo vemos el evangelio. Esto no es tan solo las finanzas del cristiano, es la vida del cristiano. Dejar de tener una idea personal de lo que Dios demanda de nosotros, comenzar a vivir en obediencia a Dios cada día, y todo lo que hacemos tendrá sentido en Dios. Pero vivimos para nosotros. Arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos. De cómo hemos administrado, de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido, de lo que hemos dicho, de lo que hemos cuestionado. No por mí, por Dios. Arrepentimiento. ¿Qué va a generar el arrepentimiento? Un cambio de vida. Un cambio de vida. Te digo algo, mira, muchos no tan solo te observan, sino que te necesitan. No estoy hablando tan solo de servir en la iglesia, estoy hablando de los perdidos. Si tienes finanzas sanas, podrás ser un buen árbol, que todo el que se acerque a ti verá en ti un buen fruto, podrá tomar un buen fruto de ti, podrá tener sombra ahí, podrás tener seguridad, tendrás palabra de Dios para hablar. Dios te respaldará no tan solo con lo que crees, sino con lo que vives. Y podremos nosotros no tan solo predicar el evangelio, sino vivirlo y poder impactar a otros. Poder impactar a otros con lo que hacemos. Por eso el tener finanzas sanas no se trata de dinero. No se equivoquen. Se trata del corazón. 15 semanas tenemos un montón de advertencias, de caminos que Dios nos lleva. Ahora nos toca hacer un análisis. ¿En qué camino estoy? ¿Estoy en un camino que yo estoy convencido que está bien? Mis conceptos, mis ideas respecto a mi administración, a mi manera de ver el evangelio, a mi manera de ver las finanzas, ¿está correcta? ¿He sido mal aconsejado? Hay gente que me ha dicho cosas en oposición a la palabra. ¿Qué tipo de árbol soy yo? Eso nos permite hacer un análisis profundo y mira, reconsiderar lo que hemos hecho mal hasta hoy. Y tenemos los años que Dios nos conceda de vida para hacer las cosas bien de hoy en adelante. Arrepentimiento. Lo hemos hecho mal. Todos lo hemos hecho mal. Dios demanda de nosotros enderezar nuestro camino y comenzar a hacerlo bien. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites entender un poquito más de tu palabra para poder nosotros ordenarnos. Ayúdanos, Señor, a no ser tardos para oír. ¿Qué sentido tiene escuchar tanto y no vivir? ¿Qué sentido tiene, Señor, hacer tantas cosas y no tener la claridad de que es inútil si no lo hacemos de la manera correcta? Por eso ayúdanos, Señor,
a entender lo que tú demandas de nosotros hoy, tener finanzas sanas. Tener finanzas sanas y vivir, Señor, una vida que te honre en nuestras finanzas. Que nuestras conductas te honren, Señor. Que nuestra manera de vivir, de actuar, de caminar, te honre. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y aquí no vemos gente perfecta, de lo absoluto. Pero sí vemos gente que queremos vivir en integridad, Señor. Queremos vivir un camino de integridad para honrarte a ti en todo lo que hacemos. Por eso ayúdanos como iglesia, Señor, a arrepentirnos, cada uno, Señor. Tomar tu palabra, lo que tú nos enseñas, y entender, comprender, analizar y volvernos, Señor, de nuestros caminos y honrarte en lo que hacemos. Por eso te damos gracias. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda fue inspirada por ti. No hay nada, Señor, que quitar ni que añadir. Y es útil para centrarnos, para hacernos entrar en razón, para ordenar nuestros pasos, enderezar nuestros caminos, sacarnos del camino del error, volvernos al camino de la verdad y ayudarnos, Señor, a mirar como tú miras mientras pasan los años. Y te esperamos, Señor, como orábamos en la mañana. Te esperamos a ti. ¿Qué otro anhelo podría tener un cristiano en esta tierra, Señor? Más que esperarte a ti. Debería ser nuestro anhelo. Y asimismo estar, Señor, en una ocupación constante, que es predicar tu palabra, hablar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, a decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo, no vivir a medias tintas, sino enderezar nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Yo te invito, mi hermano, a que puedas orar ahí en tu lugar. Habla con el Señor. Tú conoces tu condición respecto a cómo administras, cómo llevas, qué piensas, qué crees, qué camino es el que transitas. Habla con el Señor. Él está aquí escuchándote y anhelando de que sus hijos despierten. Despertemos todos ante su palabra y nos hagamos prontos para oír, no tardos, prontos para oír, y consideremos la vida de Dios, la palabra de Dios y el vivir la palabra de Dios como lo primordial en nuestras vidas. No perdamos ya más tiempo, mis hermanos. No perdamos más tiempo. Ordenemos nuestros caminos. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz en mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de mí. Oh, toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, h
serte fiel. Eres tú la vid verdadera, yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Vamos, iglesia, levanta tus manos al Señor, dile: toma mi vida, toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Haz de mí, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Haz de mí lo que tú quieras, yo quiero serte fiel. Damos gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.